unas embarcaciones donde yo navego siempre en solitario y siempre en pie, navegando en pie para evitar daños en la espalda producidos por los golpes constantes de la proa a la mar. Y eso significa pues, que son expediciones muy arriesgadas, muy físicas, muy en el límite, complejas, difíciles, asumiendo, insisto, mucho riesgo. Pero yo creo que en la vida hay que arriesgarse porque quien no se arriesga no consigue nada, no progresa, ni personalmente, ni tampoco familiarmente o en sociedad, ¿no? Hay que arriesgarse, hay que utilizar los talentos que Dios nos presta lo máximo posible y hacer con nuestra vida pues lo máximo posible también, ya que vamos a vivir muy poquito tiempo. Entonces los navegantes lo que hacemos es básicamente eso, intentamos vivir lo máximo en un medio hostil, en un medio complejo, pero que te da mucha percepción de la realidad, de la verdad, y que no hay que olvidar además que el agua en el mundo, el agua en el planeta, representa el 70% de su superficie, con lo que viajar en el mundo, en el 70% de la superficie del mundo, tiene mucho interés, porque al final es el gran, por mucho que parezca que no hay nada, hay mucho, sobre todo debajo, pero también en la superficie, que hay que explorar, que hay que ver, que hay que mirar, y eso es el espíritu de la exploración, y por eso los navegantes tenemos esa conciencia de la precariedad, pero también de los horizontes, del conocer, del saber, de la relación con Dios, en fin, lo eterno, lo bonito y lo importante. Sí, o sea, estaba viendo, Álvaro, fueron 39. Me gustaría que hablaras un poquito de cada expedición. Investigando, vi que 2013 fue la Vuelta al Caribe, que fue increíble. O sea, te felicito por tu valentía. 2006, Hong Kong, Tóquio. 2004, Formentera a Odessa, Espanha. 2003, de París a Londres, cruzando el canal de la, atravesando, ¿no? El canal de la Mancha, que es increíble. Y la más así impactante fue que saliste de Roma, fue de Roma hacia América. Y que ahí, Efectivamente, esa más larga hasta ahora ha sido la de 2002, hace ahora 22 años, que fue desde Roma a Nueva York. a Eso Nova fue York, realizado conmemorando el quinto centenario del último viaje de Cristóbal Colón a América en 1502, por eso lo hice en 2002, y hasta ahora ha sido la expedición más larga que he hecho. La expedición actual es la más, va a ser la más larga en absoluto, porque es la vuelta al mundo entera. Es la más esforzada, la más larga en tiempo y en navegación y en esfuerzo y en todo. Pero la más difícil fue una de las que has nombrado en 2006 de Hong Kong a Tokio. Esa así. fue no la más larga en distancia, no fue la segunda más larga, pero sí la más complicada, porque fue la más peligrosa y fue bastante difícil, pero gracias a Dios pues salió bien, ¿no? La más bonita fue la vuelta a Sri Lanka, eso fue después del tsunami aquel que os acordaréis que arrasó las costas de muchos países en Asia, y Sri Lanka fue uno de los países más afectados, entonces hice la vuelta a Sri Lanka para llevar ayuda humanitaria a las personas que habían sufrido por ese accidente, esa catástrofe natural del tsunami. Y luego otras expediciones muy bonitas también, como en 2004, esa expedición desde Formentera a Barcelona, Odessa, Ucrania, para conmemorar y celebrar, homenajear, honrar al fundador de esa ciudad tan bonita ucraniana, que fue fundada por José de Rivas Bayón, un almirante de la Armada española que se enroló en la Armada Imperial Rusa y que fundó la ciudad de Odessa, en el Mar Negro. Todas las expediciones tienen un componente histórico, porque la historia es importantísima conocerla para saber quiénes somos, dónde estamos y entender muy bien lo que sucede hoy. Es imposible Exacto. entender lo que sucede hoy si no entendemos lo que sucedió ayer. Eso es a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel, en nuestro caso, pues familiar, de la gran familia nuestra hispanoamericana, o de toda la familia humana, ¿no? Al final, conocer, ahora vengo de Brasil, por ejemplo, de dar unas charlas en el Boat Show de Río, en el Salón Ah, ok. Náutico, y ha Ajá. sido muy bonito el poder hablar de esta vuelta al mundo que estoy haciendo para celebrar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, de la primera circunnavegación, que inició Fernando de Magallanes, que nació portugués, aunque luego se hizo español, pero él nació portugués, y esa aventura que patrocinó el rey de España, el rey Carlos I de España, y que finalizó Juan Sebastián Elcano después de que
Fernando de Magallanes perdiera la vida en Mactán, en Filipinas, pues hay una unión enorme entre Brasil y España, entre Portugal y España, en fin, pero al final es lo mismo, porque todos esos grandes exploradores pues vienen de nuestra raíz común, ¿no? Y eso tiene mucha importancia hacerlo porque eso significa que nos tenemos que inspirar en su labor, en su riesgo, en su compromiso, en su esfuerzo, en su capacidad, que demostró ni más ni menos que el mundo es esférico, o sea, que es que el logro es el logro más importante de la historia de la humanidad. De hecho, la primera circunnavegación del planeta, la primera vuelta al mundo, se considera la expedición más importante en la historia. Y el saber que eso es patrimonio de cada brasileño, cada colombiano, cada mexicano, cada español, cada portugués o cada boliviano, es muy importante. Porque claro, si desconocemos eso, pues no sabemos quiénes son nuestros antepasados, ¿no? Y eso es una falta de responsabilidad y además una falta de posibilidad, ya que sabiendo quiénes somos, tenemos una identidad mucho más reforzada, mucho más fuerte, con la que podemos hacer de nuestra vida lo mejor y lo más posible, ¿no? Por eso estas expediciones sirven para eso, pero también sirven para proclamar no solo la historia, sino el presente, lo que estamos viendo, la acción humana en la mar, en los ríos, en los océanos, en los lagos, es muy negativa porque estamos utilizando la superficie del mundo, el 70% de su superficie, donde hay agua, de basurero. Y eso es un horror. Estamos tirando toda la basura, sobre todo los plásticos, al agua, y esos plásticos hacen muchísimo daño porque se descomponen en pequeños microplástico que por la cadena alimenticia nos comemos cuando nos comemos los peces. Y eso es un drama, es muy triste y no debería de suceder así. Pero como sucede, lo tenemos que denunciar y buscar soluciones sostenibles y rentables para parar ese problema. Claro, de acuerdo con eso, Álvaro. Una pregunta, entonces ahorita tú estás en una expedición de vuelta al mundo, que Ahora ahorita estoy estás en Brasil y exacto, Colombia. Ah, estoy en fíjate, plena no. expedición. Es Ajá, el mapa que tenéis aquí detrás mío. detrás, es tú. Sí, Yo sí. salí desde aquí, desde Sevilla, desde España, di la vuelta a España, Portugal y Francia, crucé el Atlántico y llegué a Guadalupe. Ese tramo transatlántico fue el único tramo que tuve una embarcación de apoyo, el resto fui solo, y Wow. desde Guadalupe continué hasta Florida para continuar por todo el Golfo de México y Centroamérica hasta Panamá. Ahora estoy parado ahí, en Panamá. Y me toca, en cuanto pueda seguir navegando, desde Panamá subir hasta Alaska para continuar a Rusia y todo Asia de vuelta a España. A ver si no. Sí, 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 se ve bien, se Y ve bien. me quedan 3 años de viaje todavía. Es una Wow. expedición muy complicada, pero bueno, aquí veis en las imágenes cómo voy navegando, siempre en solitario, siempre en pie, Y de día. Álvaro, siempre en la moto Duermo acuática. en la moto acuática, a veces duermo en la moto acuática a la deriva, en alta mar, otras veces busco un puerto en una isla, un litoral, por supuesto, pero vamos, muchas veces duermo, pues como podéis ver aquí en estas imágenes, Sí, sí, eh, sí, a la deriva, vamos, directamente, una horita, hora y media, increíble, descanso un sí. poco y sigo adelante. Pero vamos, ya digo, es la vuelta al mundo en la embarcación más pequeña en la historia, celebrando la primera vuelta al mundo en la historia. O sea que tenemos esas dos cosas, ¿no? Vuelta al mundo en el barco más pequeño en toda la historia, celebrando la primera vez que se dio la vuelta al mundo en la historia, que Historia. fue Wow. hace ahora 500 años, lo consiguió, como digo, Juan Sebastián Elcano, lo inició Fernando de Magallanes, lo patrocinó el rey de España, Carlos I, y lo consiguieron 18 supervivientes de los 260 que zarparon. Imagínate de qué Wow. aventura estamos hablando. Zarparon 260 marineros en 5 barcos desde Sevilla el 10 de agosto de 1519 y llegaron a Sevilla el 8 de septiembre de 1522, 3 años después, solo 18 supervivientes en un solo barco de los 5 que habían salido. No, y hoy en día tú en una moto acuática, ¿cuánto mide la moto? ¿3 metros? Mi embarcación mide 3 metros de eslora y 1 metro de ancho de manga y tiene una autonomía de 200 millas con depósitos combustible suplementarios. Puede navegar por la noche, tengo luces de navegación, tengo una buena radio de comunicaciones, tengo 2 brújulas, 2 compás,
tengo un GPS y, bueno, tengo elementos para poder navegar a grandísimas distancias. Claro, muchas veces las personas cuando me ven, por ejemplo, en mitad desde Haití a Cuba, como me vio un crucero que iba a Jamaica, no se lo creía, ¿no? Ver una moto de agua en alta mar en mitad de ningún sitio, Wow. pues, pero, en fin, es una embarcación que utilizo, ya digo, de una manera única, de una manera muy, muy radical, quizás, muy arriesgada también, pero que me permite utilizar estos acontecimientos históricos, estos esfuerzos para mandar mensajes a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, de que tengan valentía, que persigan sus sueños, que no tengan miedo al miedo, que lo dominen, que se enfrenten al miedo y que hagan con su vida, insisto, lo más posible. Álvaro, de quanto em quanto tempo tu paras para abastecer la moto, tu embarcação? Bueno, paro depende, ¿no? Porque mi autonomía máxima son 200 millas náuticas, eso es como 400 kilómetros. Ahora lo he incrementado en Panamá, le he hecho una reforma y le he incrementado en 100 millas más la autonomía, aunque todavía no lo he aprobado porque va a coger mucho peso, pero bueno, esa embarcación con esa autonomía significa que voy parando cada día o a veces cada 2 días, depende también de las condiciones atmosféricas, de cómo esté la mar, el estado de la mar. Si la mar está mal, pues invierto mucho más tiempo en recorrer la misma distancia que si está en calma, que puedo tener más velocidad, ¿no? En la mar Ah, não. siempre manda el viento es el que organiza las olas. Si hay viento, hay olas, si no hay viento, pues Já está no hay mais olas. tranquilo. Tienes que estar siempre en función de la meteorología, del Claro. tiempo. Sim, sim. E qual foi o momento mais lindo em alto mar que tu estava solo e que te conectaste, que tu dijiste? Nos comparte tantito essa experiência, por favor. Bueno, hay experiencias muy importantes, ¿no? Estos 42 años en la mar, pues he vivido momentos realmente maravillosos, impresionantes, también muy tristes, también muy peligrosos, también dramáticos, momentos de todo tipo. Si me preguntas por el más bonito, bueno, pues cualquier amanecer, cualquier atardecer, cualquier sensación de soledad, pero a veces acompañado por delfines que saltan en la proa de la embarcación, Lindo. navegaciones nocturnas con de repente estrellas fugaces que pasan delante tuyo, que no te lo crees, parece que te van a dar, ¿no? Porque la percepción del cosmos, del universo en la noche, en la mar, que no hay ninguna contaminación lumínica, es total, ¿no? Ves como el firmamento, como todas las estrellas se ponen en el horizonte, como se pone, como al atardecer el sol, o salen, emergen del horizonte también, y eso es una cosa impresionante porque te das cuenta realmente que estamos en un universo infinito, que no conocemos los límites porque no tenemos capacidad para saber dónde está el límite del tiempo o del espacio. Es un tema impresionante. Ahí ves a Dios, ahí entiendes el concepto de Dios, ahí no eres tan arrogante para decir creer en Dios no está de moda o creer en Dios es una tontería, porque ahí estás viendo a Dios, lo estás sintiendo, estás realmente con su energía, con su fuerza, en su creación, eres un invitado en su casa y te das cuenta de ello. Entonces te haces muy humilde, te haces muy realista y aplicas tu inteligencia para ser un buen hijo de Dios, que es lo que tenemos que hacer. No intentar siempre estar o intentar aparentar o pretender estar por encima de Dios, incluso insultándole, ¿no? Hay mucha gente que insulta a Dios constantemente, que es como insultar como un hijo que insulta a su madre o a su padre, ¿no? Eso es aparte una locura, es una falta de responsabilidad y una falta de dignidad y un deshonor total, ¿no? Entonces, en la mar realmente yo por eso lo llamo la catedral del mar, porque ahí te das cuenta que Dios no solo existe, es que tú existes en él y tú eres su obra, ¿no? O sea, tú eres su hijo. O sea Sim. que todavía más que creer es ser parte del todo, ¿no? Ahí te sientes parte de la creación. Entonces te haces fuerte, te haces importante, porque te haces defensor de esa realidad luego en tierra, donde hay tanta arrogancia, tanta incultura, tanta falta de respeto, sobre todo a uno mismo, porque renunciar a Dios significa renunciar a ti mismo, ni más ni menos. Es como Sim. el hijo que tiene la arrogancia de decir, no, yo he salido de la nada, mis padres no existen. Bueno, pues ese tío es un imbécil, vamos, es una persona que no tiene cabeza, vamos, una persona que no, y tiene mucha arrogancia. Y eso es el problema porque al final todo va de arrogancia, todo va de falta de humildad, de falta de sentido de la realidad.
Y todo es al final político, ¿no? Porque todo eso lo pasan siempre a la política para intentar dominar más. Porque, claro, si una persona no tiene Exacto. identidad, no tiene la identidad que Dios le da, pues es muy fácilmente dominarle, ¿no? Por eso todos los movimientos anti-Dios vienen siempre del poder político que intenta dominarnos, ¿no? Eso hay que rechazarlo y hay que ser mucho más inteligente, mucho más humilde, y eso la mar te lo permite. Por eso, si me preguntas por un momento mágico, pues cualquier momento en el que Dios está presente y que tú le sientes y sientes su abrazo y sientes que navegas, que vives, que respiras, que tu corazón late únicamente gracias a su obra. Y eso es lo más bonito que puede haber. Y la verdad, sí. Sí, qué bonito. ¿Y viste algo ya en el mar que la ciencia no explica? Que no hay explicación de la ciencia, algún UFO, algún ET, alguna sirena, algo. Bueno, sirenas veo todas y si no las veo me las imagino, entonces pues al final. No, Y de todas maneras hay cosas que efectivamente se ven en la mar o se sienten que son pues muy raras, ¿no? Efectivamente no tienen explicación, ¿no? Muchas, eh, ya digo, no solo cosas que ves, cosas que sientes también, ¿no? sientes. Hay pues llamadas, hay mucha telepatía, hay mucha comunicación con criaturas, con el fondo de la mar, con el cosmos. Es un viaje muy del alma, ¿no? Y sobre todo por la noche, también por el día. Por la noche quizás hay más percepción porque te distraes menos. No, por el día tienes toda la mar, ves todas las olas, las nubes, eh, hay más distracción. Por la noche ves nada más que puntos de luz, no ves nada más. La mar, cuando sobre todo si no hay luna, el agua y el firmamento se confunden, que eso es una sensación bastante inquietante, ¿no? Porque no ves la línea de horizonte y eso es impresionante porque estás como realmente navegando. Estás navegando en el cosmos. De hecho, estás navegando en el cosmos, Wow. sin duda. Y darte cuenta de eso solo te puedes dar cuenta de noche. Por eso las percepciones de cosas un poco extrañas o inexplicables suelen ocurrir algo más por la noche o te das más cuenta por la noche. Y eso ocurre. A veces no sabes realmente si lo has visto o lo has O soñado, estás soñando, sí. pero yo lo cuento en mis cuadernos de bitácora, lo cuento en mis libros y lo cuento no todo, porque todo quizás sería un poco rozando. Bueno, también tienes que tener en cuenta que, claro, tienes que ver quién va a leer tu relato, ¿no? Y tienes que tener en cuenta que tienes que tener de alguna manera un poco de prudencia en no decir todo lo que sientes porque mucha gente no está preparada, ¿no? Para escuchar ese tipo de cuestiones. Aún así, yo sí que tengo una versión más para mí que nunca publico, donde ahí cuento todo radical. Y ahí, bueno, pues quizás algún día lo publique. Eso sí que se lo mando algunas veces a monjitas de clausura que muchas veces hacen oración y meditación con los relatos que les mando yo, ¿no? Desde la mar. Ok. Entonces, bueno, son experiencias muy del alma, muy de la verdad, de una libertad absoluta, en una precariedad también absoluta, y es lo mejor de la vida está en esa comunicación con Dios permanente. Y eso en la mar uno lo consigue, sobre todo en una embarcación tan pequeña, tan precaria y además viajando en solitario. Claro, claro. ¿Y cuál fue el momento más difícil para ti que tú dijiste, Momentos ya difíciles hasta acá llegó y constantes, ¿no? Hay momentos difíciles y tristes, dramáticos. Cada vez que veo, por ejemplo, grandes petroleros lanzando petróleo al agua en alta mar para limpiar sus sentinas, ¿no? Eso es muy sí, difícil porque es muy triste. Hay muchas veces que veo pescadores, eh, bueno, delincuentes, ¿no? Criminales que pescan con redes de deriva o al arrastre, ¿no? Que es simplemente esquilmando todos los fondos, matando los corales, todos los ecosistemas marinos, que son una joya, pues les da igual, con tal de ganarse unos centavos, ¿no? De unos peces que la mitad además los tiran al agua porque no les sirven. Mucha pesca con dinamita, que se ve en muchos sitios, que es un horror también. En fin, es la codicia humana reflejada en el sitio más precario, que es la mar, y otra vez en la humanidad sin saber que realmente tenemos que apostar por el futuro y no por el presente. Ese refrán español que dice pan para hoy y hambre para mañana, pues es una gran verdad. No podemos tener pan hoy y hambre mañana. Tenemos que tener un equilibrio
y no esquilmar nuestros ecosistemas marinos, que están mal llamados nuestros, porque no son nuestros, son de Dios, pero que los hacemos nuestros, Dios nos los presta y los utilizamos mal. Ya que nos los presta gratis, pues tenemos que utilizarlo bien, y eso es lo más triste. Luego ha habido momentos también muy complicados en la navegación, he tenido incendios, a veces se me ha incendiado la moto de agua, a veces se me ha parado Uy, la pequeña embarcación, he tenido averías de todo tipo, he tenido caídas, he tenido, en fin, a veces pues he tenido un calambre en las piernas, no me podía mover, me he caído y no podía ni nadar. En fin, he tenido alguna lipotimia, un desmayo. O sea, ahí estás en una situación muy precario y cualquier cosa que te pase, claro, si te pasa, si tú estás en una ciudad y te caes porque te es más desmayas, fácil. pues hay gente, te pueden ayudar, pero en la mar no hay nadie y entonces hay una situación complicada, ¿no? Eh, pero bueno, hay multitud de situaciones muy difíciles, muy en el límite, pero también pues siempre piensas en que en esas situaciones pues vas a superarlas, no te van a tocar o no puedes concentrarte en lo negativo, tienes que concentrarte siempre en lo positivo y en salir adelante. Claro, claro. Essa é a actitud. Hablando em positivo, que mensagem tu daria a uma pessoa que chega a nos ver ahorita, Álvaro? De... Bueno, el mensaje fundamental a las personas que nos pueden ver en este momento es que su vida es muy corta, su vida es un regalo, igual que la mía y la tuya. Nuestra vida, la de todos, es un regalo de Dios. Estamos aquí en un planeta que viaja a alta velocidad por el cosmos, con un destino desconocido. Eh, Dios nos ha dado unos talentos, además de la vida. Dios nos deja esta nave espacial que llamamos Tierra, pero también podríamos llamarlo planeta agua, porque, insisto, el 70% de su superficie es de agua, y podemos hacer lo mejor o lo peor de nuestra vida, ¿no? Esa vida sí que nos pertenece, aunque Dios nos la presta, nos pertenece en el momento en que somos administradores de esa vida, y cuando tenemos esa actitud de saber que somos administradores de la vida que Dios nos ha dado, pues estamos siempre en comunicación y en permanente agradecimiento a Dios y hacemos lo máximo con esa vida. Por supuesto que todos tenemos miedos, por supuesto que todos tenemos altibajos, por supuesto que todos perdemos muchas veces la esperanza, pero tenemos que levantarnos siempre después de cada caída y hacer, insisto, lo máximo de nuestra existencia. Para eso tenemos que ser nobles con nosotros mismos. Noble significa buena persona. Tenemos que respetarnos, para eso tenemos que conocernos previamente, y después de conocernos y respetarnos al máximo, ahí es donde podemos conocer y respetar a los demás, siendo exigentes con nosotros mismos y con los demás, pero siendo respetuosos desde nosotros mismos hacia los demás. Y ahí se incluye después la naturaleza. No hay nadie que pesque ilegalmente o que tire hidrocarburos al mar o que tire un plástico a un río que se respete a sí mismo. No existe. Si Não, não alguien é. hace no se respeta, y no se respeta porque no se conoce y porque no sabe que realmente ese plástico se lo va a acabar comiendo, literalmente. Además, no solo él y otras muchas personas. Entonces, alguien que es capaz de tirar un plástico que luego se va a comer es alguien que no se respeta. Y alguien que se droga o que se alcoholiza o que hace trampa en un negocio o que calumnia o que miente, que es lo mismo, pues es alguien que se está traicionando. Y esa persona se traiciona porque no se respeta, porque no se quiere. Y no se quiere, no se respeta, no se quiere porque no se conoce. Y entonces eso es lo primero que tiene que hacer. Lo primero que diría a las personas es que, y me lo digo a mí mismo también, todos los días, sigue conociéndote, sigue respetándote, sigue respetando a los demás y sigue curando todos los fallos que tenemos todos todo el tiempo de no saber realmente cuándo y dónde están los límites a ese respeto. Todos tenemos excesos constantemente con nosotros mismos y con los demás, y un grito a un amigo, una falta de respeto, una, eh, pues una trampa, todos hacemos trampa, es muy malo, es muy malo. Entonces, si lo sabemos, lo podemos evitar. Lo malo es cuando no lo sabemos. Entonces no lo podemos evitar porque no lo sabemos. Entonces yo diría efectivamente eso, que efectivamente hay cosas que están bien y cosas que están mal, y que vivir en la bondad, vivir en la nobleza, vivir en lo positivo, vivir en el bien es un tesoro y merece la pena, porque eso es lo único que nos podemos llevar al otro mundo y realmente es el ejemplo que podemos dar a nosotros mismos y a los demás. O sea que
es lo que les diría yo, la actitud que sea noble para vivir de una manera libre en la verdad y en pie. Completamente de acordo, Álvaro. Vamos falar um pouquinho. Tu vas escrever algum livro ou já tem publicado para quem nos vê e quem tenha mais interesse em tua história, para que lo tenha já Realmente, mais yo escribo un informativo? libro diariamente, escribo el cuaderno de bitácora, que es lo que hacemos todos los navegantes siempre, Uhum. después de cada singladura, después de cada jornada de navegación, pues escribimos un poco lo que sucedió en ese día, qué sentimos, de dónde fuimos, a dónde, cuántas millas hicimos, cómo estuvo el clima, cuál fue la velocidad de crucero, con quién hablamos en el puerto de salida, con quién nos encontramos en el puerto de recalada, a quién nos encontramos durante el viaje, pescadores, barcos militares, barcos mercantes, en fin, suceden muchas cosas en la expedición. Eso está escrito, lo podéis ver en mi Instagram, Álvaro de Marichalar, también Ok, en lo voy a Facebook. poner también, sí. Pero luego, bueno, cuando acabe la expedición, si Dios quiere, pues recopilaré todas esas notas de ese cuaderno de bitácora y editaré un libro que pueda de alguna manera aglutinar, condensar, resumir ese cuaderno de bitácora diario. Ok, ahorita tú estás en Colombia con Ahora he tu venido a profesión, Colombia, mi ok. embarcación está en Panamá, estoy parado en Panamá, llevo varios meses parado allí hasta que el canal me autorice a cruzar del A Atlántico cruzar. al Ajá. Pacífico, pero en ese intervalo pues estoy viajando por todo el sur de Hispanoamérica. Ahora he estado en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, ahora estoy en Colombia dando conferencias, ahora estoy en Santa Marta. Ayer tuvimos un acto muy bonito en el 499 años de la fundación de la ciudad por Bastidas, actos preciosos. Estamos siempre, en fin, uniendo todo lo que es la historia del mundo a través de ese encuentro tan importante entre Europa y América, entre América y Europa, de hace ya 500 años, algo más de 500 años, 525 años ya, que realmente fue algo importantísimo y que realmente tenemos que conocer muy bien para conocernos y para saber de dónde venimos y hacer lo máximo de nuestra identidad. Pero una Exacto, vez a sabemos este a dónde resultado. vamos. Sí, disculpa te cortar. ¿Y cuándo regresas a España? ¿Cuándo terminas este viaje? Bueno, yo creo que me quedarán unos 3 años más de navegación, Ok. nunca se sabe, porque las circunstancias mandan. Yo ahora llevo ya casi un año parado en Panamá. Imagínate, tuve que parar 2 años en Florida por causa de la epidemia del COVID, tan rara, esta epidemia, y nunca se sabe. Pero vamos, si todo va bien y puedo zarpar en los próximos mes o 2 meses como mucho, pues a partir de ahí me quedarán yo creo que unos 3 años. O sea, ahorita nessa expedición tú cruzaste el Atlántico saliendo de Roma igual, de España. No, salí de Sevilla, de España. De España, Eh, claro. Roma salí en 2002, cuando hice Roma-Nueva York. En esta ocasión he salido de España, que es de donde salieron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano hace 500 años. Di la vuelta a España-Portugal, crucé el Atlántico y llegué a Panamá. Como hemos dicho antes, ahora estoy parado en Panamá y ahora me toca, cuando pueda cruzar, navegar hasta Alaska para desde ahí volver a España. Ya digo, me quedan 3 años, pero es una ruta que es la única que puedo hacer. Me hubiera gustado bajar al estrecho de Magallanes, pero no tengo posibilidad porque no tengo barco de apoyo y sin barco de apoyo navegar por Brasil, Argentina, Chile y Perú es imposible. Ah, no, no, es complicado. ¿Y eso te va a traer otro Guinness de nuevo o no? Este trayecto. Bueno, sí, hay varios récords del mundo que se harán, pero vamos, yo no me concentro mucho en los récords porque los récords está muy bien, tiene mucho atractivo a veces, Sí, pero bueno, no lo hago por un récord, yo lo hago por intentar hacer etapas cada día. Para mí el récord es, y siempre lo digo, el único récord que vale es el diario, el intentar que cada día sea un día de provecho, que hagas lo máximo de ese día y que puedas seguir intentando tus etapas. Luego, conseguir el último reto, pues no tiene tanta importancia, porque ahí juegan factores como la suerte o las circunstancias, que pueden ser adversas o favorables, que no pueden modificar la idea importante de toda acción humana, que es el esfuerzo diario, el intento. Eso es un récord mucho más importante y por eso yo nunca me concentro en los récords. A veces se publican mucho que tengo muchos récords y tal, pero eso quizás puede desviar la atención del intento diario, ¿no? es más ego. Es lo importante, por supuesto, también el resultado, ¿eh? No digo yo que el resultado no sea importante, claro que es importante, pero es menos importante que el intento diario. Por ejemplo, cualquier persona que nos esté oyendo ahora del mundo académico, un estudiante o un empresario, un profesional,
lo importante no es tener la mejor nota en el examen. Lo importante es que esa nota te pertenezca. Y que te pertenezca porque esa nota la tienes tú porque has luchado por ella, no porque has copiado, porque has hecho trampa. Si tú consigues una nota o consigues hacer dinero porque has hecho trampa, ese dinero no te pertenece. Y aunque todo el mundo crea que eres una persona de éxito, eres un cobarde y un estafador. ¿A quién? A ti mismo, sobre todo. Y luego a la sociedad también. Entonces, el resultado es importante cuando el resultado es tuyo, cuando lo has conseguido sin hacer trampa, por el camino derecho, por el camino recto, y entonces sí que es un valor el resultado importantísimo, pero si no, no tiene nada que ver y no es nada importante. Dicho lo cual, yo en mi récord del mundo, pues se han conseguido, de verdad, se han conseguido sin hacer trampa, pero no los tengo colgados en mi cuarto, vamos, están por ahí en algún cajón, porque no me interesa mucho el que el récord pueda eclipsar el esfuerzo. No sé si me explico. Para mí, Sí, mi sí. mensaje es más importante el esfuerzo que el último resultado. Si no sería, en el caso, tanto tu ego, ¿no? Más tu resultado que es Sí, personal y no. Sí. exacto, es que el ego está muy bien, todo el mundo tenemos ego, y además es legítimo y no pasa nada. Pero el ego hay que modularlo lo máximo posible y que no te eclipse del intento, insisto. El intento es lo que es lo difícil, pero es lo bonito, es lo que nadie ve y es lo que es importante. Insisto, es lo más importante es el intento siempre. Álvaro, te agradezco tu presencia acá, te felicito por toda esta valentía y bendiciones en tu camino y que Muchas todo el gracias. bueno te suceda. Y Pues muchas muchas gracias gracias, por Chinita. compartir tu experiencia. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar contigo y con tu audiencia y lo único que os puedo pedir es que recéis por los navegantes, por todos los navegantes, que es por todos nosotros, porque al final todos somos navegantes en tierra o en la mar, que me incluyáis a mí también un poco, que eso me va a venir muy bien, porque es importantísimo el creador pues tenga pues esa protección que nos pueda dar y que tenga el apoyo también él de otras personas que puedan de alguna manera pues por rezar por el bien de las personas, ¿no? Eso es importantísimo. Es como a un padre al que el resto de la familia le pide por favor que ayude al que está tomando mucho riesgo, pues eso al padre le anima para seguirse ocupando de la persona que a lo mejor necesita en ese momento un poquito más de apoyo o de atención porque realmente está haciendo algo que es complejo. Pero rezar es vital y estar en comunicación permanente con el Creador es fundamental para ser personas, para ser libres, para estar felices y para vivir libres. Muchas gracias, Álvaro. Lo voy a